El día de hoy vamos a tratar de un tema sumamente interesante, espero que sea de su agrado, del público televidente. El tema a tratarse es la víctima y su tutela en el sistema jurídico penal peruano. Este programa hoy día va a hacer que a través del autor de este gran libro que acabamos de mencionar, es el doctor Julio César Matos Quesada. Él es abogado de profesión, magíster en Derecho Penal y también doctor en Derecho, egresado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El día de hoy vamos a tener el honor de presentarlo al doctor Julio César Matos Quesada y bueno, esperemos que el doctor en esta entrevista toquemos este tema tan importante de lo que es la víctima y su tutela en el sistema jurídico penal peruano. Doctor, bienvenido a su programa Plenario Jurídico. Doctor Emiliano Vargas, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá en tu programa y a todos los televidentes que siguen cada jueves en este programa Plenario Jurídico, encantado de estar aquí. Bueno, la pregunta que nosotros, en todo caso, para poder iniciar, que es tan importante en relación a este tema que muy poco se ha difundido a nivel nacional y podríamos decir quizás hasta cierto punto desconocido y muy poco que se ha tratado, y creo que este canal va a contar con el privilegio de contar con una entrevista del autor, que es en este caso el doctor Julio César Matos Quesada, y que es por primera vez en el cual estaríamos dando a conocer al público televidente, especialmente a los estudiantes de Derecho, a los abogados, a los fiscales y a los magistrados, para que conozcan realmente cuál es el tratamiento que se debe dar en este tema tan importante. Bueno, en esta entrevista queremos primero iniciar con la siguiente pregunta, doctor Julio César Matos Quesada. ¿Qué es lo que le motivó a usted elegir este tema de la víctima? Con mucho gusto, gracias por la pregunta. Al culminar mis estudios de pregrado, tuve siempre esa actividad de iniciativa de inculcar en el tema y también incursionar en el tema de por qué solamente se está protegiendo al imputado, por qué solamente se habla de garantías del imputado, derechos del imputado, y vemos que nuestro sistema está orientado, incluso en nuestros estudios, solamente a un tratamiento exclusivo del imputado. No veía, digamos, un tratamiento en alguna medida, tanto en la docencia, las investigaciones, incluso en textos, sobre la persona perjudicada, agraviada, la víctima del delito. Entonces, cuando inicié mis estudios de maestría, allá en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, justamente desde la primera clase, cuando nuestro profesor nos indicó, cada uno debemos escoger nuestro tema, yo dije, efectivamente, voy a hacer un trabajo sobre la víctima de un delito. Y eso es lo que yo he forjado desde el primer día de mis estudios de maestría, un tratamiento, en búsqueda de datos, información, recopilación, todo un ámbito de estudio sobre la víctima de un delito, ¿no? ¿Qué le motivó para hacer este trabajo de investigación, doctor Matos Quesada? La preocupación sobre la situación y el abandono que tiene la víctima en nuestro sistema jurídico penal. Hay un abandono no solamente por parte del sistema jurídico, sino también un abandono doctrinario, la doctrina, incluso la jurisprudencia. En nuestro país no hay un tratamiento exclusivamente sobre la víctima, o sea, no existe, es ínfimo. Eso, digamos, es lo que me motivó, digo, no existe ningún estudio, ello me motivó el estudio de la víctima, ¿no? En los estudios que usted ha hecho, usted señala claramente que en nuestro país podríamos decir que no hay investigaciones que se hayan hecho a nivel doctrinario y en cuanto a la parte del procedimiento, tanto en lo penal como en lo civil, más en lo penal, porque este es un tema que usted lo ha diseñado dentro del campo de derecho penal procesal. En todo caso, la pregunta que nosotros podríamos hacerle en este tema de investigación, doctor
Matos. Sabemos que la investigación científica se diseña bajo tres enfoques: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y que de repente podría convertirse en un enfoque mixto. Pero como vemos que este tema que se trata de la víctima y en el cual está buscando una tutela dentro del campo jurídico del derecho penal, ¿usted podría explicarnos ampliamente qué enfoques tomó usted científicamente para hacer este trabajo de investigación? Con todo gusto. Mire, los estudios de derecho en nuestro país, en gran medida estamos nosotros, digamos, forjados, nos han enseñado a utilizar el método cualitativo. El método cualitativo se aplica mayormente en los ámbitos de los estudios de las ciencias sociales, exclusivamente en el que es el derecho. ¿Cuál es el ámbito? También en las universidades se está realizando estudios cuantitativos en el aspecto de las estadísticas. Siempre que nosotros presentamos, o cualquier alumno de derecho en las maestrías y los doctorados, presentan sus trabajos de investigación, dicen, pero acá faltan cuadros de investigación, cuadros de estadísticos, faltan las encuestas. Entonces, es un poco que contraviene los temas, ¿no? La semántica, la básica, lo que es el aspecto de los estudios de derecho. La metodología que se estudia, ¿no?, en la aplicación de un diseño exclusivo en el ámbito de las ciencias jurídicas debe ser el diseño cualitativo. Sin embargo, en las universidades, como vuelvo a repetir, se inculca, se obliga prácticamente a utilizar diseños estadísticos. Entonces, si aplicamos en las investigaciones, proyectos de investigación, las tesis, cuadros estadísticos, y estamos incursionando en un tema también cuantitativo. Esto es, las tesis de derecho en los últimos años se han venido aplicando los diseños mixtos. Es por ello que también el trabajo de investigación a efectos de validar la hipótesis no solamente se ha utilizado el método comparativo de sistemas jurídicos extranjeros, entrevistas y también revisión de expedientes, sino también encuestas con sus respectivos cuadros estadísticos. Es por ello que también, ¿no? En todo caso, hablando de un trabajo netamente objetivo. Correcto. ¿No? Y objetivamente en este trabajo de investigación que ya está publicado y es un libro que ya entró ya en vigencia en cuanto a su publicación y que puede llegar a la población de la gente que tiene los deseos y la voluntad de lo que es conocer la víctima y su tutela en el sistema jurídico del derecho penal. ¿Cuál fue el campo de acción el cual usted tuvo a su alcance para poder realmente haber hecho este trabajo de investigación? El campo de acción, bueno, con lo que nosotros conocemos en la investigación como el trabajo de campo, ¿no? Está referido, uno, a la revisión de expedientes fenecidos, ¿no? Yo apliqué mayormente mi campo de acción en lo que es la Corte Superior de Justicia de Ancash. Hicimos un trabajo sobre 64 expedientes por año, ¿no? Hablamos de 2002, 2003, 2001 y 2002, perdón. Entonces, otro también hice una muestra sobre una población determinada, en tanto a docentes, abogados especialistas en el derecho penal, magistrados, tanto jueces como fiscales, ¿no? Y también algunas entrevistas a un número determinado de víctimas, perjudicados, que no es fácil en realidad porque preguntarles y hacerles recordar sobre el tema del delito el que fueron pasibles es un poco difícil, ¿no? Hablamos no podemos sobrevictimizarlos, era un poco difícil en realidad, pero sí al último se logró. Y también busqué sistemas jurídicos extranjeros, ¿no?, para hacer el tema comparativo. Eso fue mayormente el campo. Hablando exactamente del tema que usted nos está dando este enfoque, nos señala que el tema de investigación lo ha hecho usted dentro del enfoque cuantitativo y a la vez también cualitativo. Lo que estaríamos viendo que en este trabajo tan rico ha aplicado usted un sistema mixto, un enfoque de investigación no mixto. Entonces, la pregunta sería, profesionalmente,
¿cuál es el tratamiento que se le viene dando desde la aparición del Código Penal? Estaríamos hablando del Código Penal del año 1991, porque ya retroceder al Código Penal del año 1924, yo creo que estaríamos muy alejados, estaríamos hablando del Código del 1991. Los profesionales del derecho, en forma general, especialmente nos interesaría saber a plenario jurídico, dentro del ámbito policial, fiscalía, el Poder Judicial, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando de una manera objetiva, real, a la víctima? Porque sabemos que en la víctima no solamente porque se da el caso, por ejemplo, de aquel que sufrió un accidente de tránsito, lo llevaron al hospital, de repente quedó parapléjico, y el que cometió el delito, el victimario, de repente no le interesó ni se preocupó absolutamente nada por el agraviado, que viene a ser la víctima, sino en sus diferentes aspectos, porque la víctima, entiendo de que es un tratamiento muy amplio. ¿Cómo es que los profesionales le están dando ese tratamiento hablando del derecho? Gracias por la pregunta. Partamos de la Constitución política. Nuestra Constitución nos habla de la protección de la persona humana, ¿no?, en su artículo 1. Si hacemos un análisis comparativo con otras constituciones, por ejemplo, con la Constitución de, el tema de Chile, tenemos Argentina, el propio México, se especifica la denominación protección a la víctima de un delito. Esa protección a la víctima de un delito no existe en nuestra Constitución. Que alguien me lo demuestre, no existe. Partamos de ahí. Solamente se habla de protección de la persona humana, ¿no?, y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y más allá sí aparecen los derechos del imputado, del procesado. Hablamos del Código Penal del año 1991, ¿no?, el decreto legislativo 635, y solamente es un catálogo de delitos, ¿no? Tenemos la parte general y la parte especial, donde no se hace hincapié al tema de protección de la víctima, porque en realidad también el Código Penal es un catálogo de sanciones, ¿no? No es un cuerpo protector de la víctima, para eso se creó. El Código Procesal Penal, en esa época se encontraba vigencia el Código de Procedimientos Penales de 1940, el cual ya no está vigente en muchos distritos judiciales del Perú. También no hubo un tratamiento específico, no existe en realidad, no se puede demostrar que existe. El Código Procesal Penal del año 2004, vigente casi en la gran mayoría de distritos judiciales del país, tiene, ¿no?, uno de sus capítulos especiales a partir del artículo 94, sí, un rubro sobre la víctima, ¿no?, que habla sobre el agraviado, ¿no?, habla sobre el actor civil y el querellante particular. Sin embargo, suena bonito, es lírico, poético quizás, no especifica exactamente lo que son los derechos de la víctima. Yo le digo algo, el artículo 95 del Código Procesal Penal nos habla de 3 puntos fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos que nos dice el Código Adjetivo? El primero dice el derecho, ¿no?, a ser informado, ¿no?, de la víctima a ser informado. Eso es un derecho fundamental que siempre ha existido, no es nada nuevo. El segundo nos dice que tiene derecho, ¿no?, a ser escuchado. Ojo, ser escuchado. No sé si los jueces, los magistrados del Poder Judicial estarán aplicando correctamente esto. Yo he asistido a muchas audiencias y nunca he visto efectivamente que digan, den uso de la palabra a la víctima. Y tercero, dice a un trato digno, ¿no? Nosotros vemos en el tema a nivel policial, a nivel fiscal y a nivel judicial también. La víctima no la tratan de manera digna. Está ahí, señor, espere, llama a su abogado, ya va a venir. Después, hay un tema de sobrevictimización. Creo que todavía, como dije en un principio, nuestro código es muy poético. Estamos nosotros recién preparándonos, nos estamos avanzando, sí, en algunos aspectos, pero creo que en el tema de la víctima debemos ya tener una posición clara, ¿no? Nuestro sistema jurídico no tiene, ¿no? ¿Le estaría usted diciendo al público televidente que más amparo se le da al victimario que a la víctima? Correcto, eso es así. Existen las famosas garantías procesales, los derechos del imputado, ¿no?
Más, el imputado tiene derecho, imagínense, tiene derecho a ser asesorado por un abogado defensor. Si es que nuestra Constitución habla, ¿no? Algunos tratadistas, unos penalistas que he conversado dicen, no, las víctimas sí tienen iguales derechos, está en la Constitución. Correcto, si partimos de ahí, nos dicen que la Constitución ampara al ciudadano. ¿El imputado es un ciudadano? Sí, dice, por el hecho de haber cometido un delito deja de ser ciudadano. No, sigue siendo ciudadano. Usted como ciudadano. autor del libro sobre la víctima, ¿qué sugiere? ¿En qué medida o de qué manera se le podría en todo caso poner en un nivel para que también la víctima goce de los derechos en igualdad de condiciones? El imputado tiene derecho a un abogado, a la defensa, y gratuita. Entonces, como le decía hace un momento, si al imputado se le reconoce sus derechos y sigue siendo un ciudadano, la víctima deja de ser ciudadano, no, tampoco, es tan ciudadano como el imputado, y tiene el Estado la obligación de protegerlo. Y uno de ellos es, ¿por qué no se le pone un defensor público también a la víctima, para que tenga igual de condiciones? Porque muchos penalistas hablan, no, pero ya tiene el fiscal no es abogado de la víctima, el fiscal es persecutor del delito, ¿no? Es el defensor de la legalidad. ¿Qué opina usted, doctor, cuando se dice que el defensor público, a través del principio pro societate, es el defensor de la sociedad, pero no directamente se dice que el fiscal es el defensor de la víctima? Pero en algunas acciones, ya hablando dentro de lo real, en la práctica, no sé si usted en el ejercicio de la profesión como abogado litigante ha visto que algunos fiscales señalan, no, dice, yo en este momento estoy defendiendo y me parcializo con la víctima. Es un término muy bien o mal empleado por parte del fiscal que diga, yo me parcializo con la víctima, pero sin embargo advertimos que en un proceso, si por ejemplo nos encontramos en la etapa intermedia, donde hay el ofrecimiento de los medios probatorios, se van a ver realmente si esos medios probatorios, en el cual el juez va a poder entrar con el juez en la etapa de saneamiento del proceso, y donde los medios probatorios, entiendo yo, a mi entender, que deben ser también objetos de una tamización de todos los elementos y los medios de prueba por el fiscal como un ente imparcial, como un actor imparcial. Pero si él dice, yo me parcializo con la víctima y hay medios probatorios que no me interesa, estaríamos también frente a un hecho que se rompe el principio fundamental, que es el derecho fundamental a la prueba. Entonces, la pregunta es, doctor, ¿qué opina usted cuando el fiscal dice yo me parcializo con la víctima y me creo yo defensor de la víctima? Cuando en la opinión del doctor, que es autor de este libro, el doctor Matos Quesada, es de que si el victimario tiene una defensa pública, ¿y por qué el Estado no se preocupa primero por la víctima? Correcto. Hay una mala percepción de muchos colegas fiscales, yo le digo porque yo también he sido fiscal adjunto provincial penal y también he sido fiscal provincial penal. Muchos colegas decían, no, nosotros tenemos que ser los abogados de la víctima, y a la larga no lo son. Lo fundamental es lo siguiente, el Ministerio Público persigue el delito, es defensor de la legalidad, es el titular del ejercicio de la acción penal pública. No tiene nada que ver con el tema del ejercicio de una defensa de la víctima, porque no es su trabajo. Porque si el fiscal, investiga y dentro de su trabajo de investigación tiene elementos de convicción que solamente van a ser convenientes para la víctima, imagínate, estaría también vulnerando su objetividad, no sería objetivo el proceso. Él tiene que buscar la verdad, el esclarecimiento de los hechos, no está a favor de la víctima, porque eso no es su trabajo. Por eso le decía hace un momento, la víctima debería también tener un abogado, un defensor público también para la víctima, como lo hacen muchos países. Un defensor privado. También, correcto. Claro, puede tener su defensor público que lo defiende, que el Estado, lógicamente, primero debe amparar a la víctima, dentro de mi percepción, que yo comparto plenamente con usted, doctor, pero también
la víctima también debe contar con todo el derecho de contar también con su defensa privada. Hay algo más, doctor, ya entrando en la práctica, en la realidad, y a mí me alegra mucho que usted se haya preocupado en hacer esta publicación de este trabajo tan importante que la verdad que, como señalaba usted desde un primer momento, ni en nuestra Constitución Política del Estado vemos un tema que sea puntual, donde se señale cómo es el tratamiento y la defensa que se le va a dar a la víctima. Es bastante genérico lo que nuestra Constitución Política del Estado advierte en sus normas. Entonces, nos preguntamos, y la pregunta es lo siguiente: ¿en qué medida la autoridad jurisdiccional le brinde en todo caso la protección, el amparo y en alguna medida también de rectificación del proceso cuando en este caso, por ejemplo, el agraviado no se ha constituido en actor civil? Porque le dice: señor, usted es víctima, perfecto, usted es tercero civilmente responsable, ¿no? Pero, señor, como usted no es el imputado, usted no es el investigado, usted no puede acudir en vía de tutela, por ejemplo, para un control de plazo. Y si es que lo hace la víctima o el agraviado, lo va a rechazar liminarmente. O sea, le dice: usted no puede pedir una audiencia, esto solamente lo puede hacer el imputado. Mira, qué interesante es entrar en un diálogo y advertir que cuando realmente hay un trabajo de un enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y te dice realmente cuál es el papel que el Estado debe cumplir frente a la víctima, cómo las autoridades deben de amparar y de proteger, o sea, esos principios de los derechos fundamentales del amparo y la protección a la víctima. En todo caso, la pregunta es: usted también se desempeñó como fiscal, usted ha podido comprobar, usted advirtió en alguna oportunidad, por ejemplo, que a un agraviado que no se haya constituido en actor civil, ¿se le rectificó algún acto procesal? ¿Se le admitió, por ejemplo, acudir en vía de tutela para que diga, por ejemplo, yo acudo en vía de tutela en amparo, por ejemplo, a una prueba anticipada? Gracias por la pregunta interesante. Sí, efectivamente, tuve un par de casos en los que la parte agraviada no pudo constituirse en actor civil, conforme lo señala el nuevo Código Procesal Penal. Lamentablemente, por muchas situaciones y cosas, el agraviado está en su tema de tutela, está victimizado y no está asesorado por un abogado. A veces simplemente ya no puede constituirse porque el fiscal no puede hacerlo por él. Ahora, justamente cuando iban el tema de interponer algún recurso impugnatorio, se le denegó porque él no se había constituido en actor civil. Dice, ¿sí? Se le rechaza liminarmente. Se le rechaza liminarmente, así de plano. O sea, lamentablemente eso no es un tema también del operador de justicia, el juez, sino que la misma norma lo está establecida. Entonces, por eso debemos partir de ahí, ¿no? La norma está aparentemente bien dada, puedes decir, pero en el fondo, en el tema procesal, por ejemplo, ahí se le corta los derechos el tema de el agraviado, ¿no? De acudir a una tutela, pues no puede acudir a una tutela de derechos. Para ir a un corte, por ejemplo, advertimos en el artículo 71 del Código Procesal Penal del modelo actual, ya no podemos decir nuevo, que deviene la corriente eurocontinental, del sistema eurocontinental. En el artículo 71, por ejemplo, y he podido advertir, por ejemplo, se le dice al imputado que el imputado sí tiene derecho a poderse abstener en declarar. Y vemos toda la normatividad en el artículo 71, todo es el amparo total para el victimario. Pero en el artículo 71, ¿acaso encontramos una norma, por lo menos un inciso del artículo 71, que diga que de esta manera vamos a amparar a la víctima?
No existe. No existe, pues. No existe. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría usted, doctor? Porque nos vamos a ir a una breve pausa comercial, para que usted nos dé una explicación ampliamente de lo que es la victimología. ¿Qué recomendaría usted? Porque la verdad que todo el mundo decimos, no, este código es netamente amparista, pero amparista para la víctima. Es un código garantista para el imputado. Debemos sí precisar algunos cambios, unas pequeñas reformas, unas enmiendas a este código. Yo creo que no es necesario cambiarlo todo. Hay algunos artículos, el 94 y el 95, ampliar los derechos y garantías hacia la víctima. Se puede hacer, si es que existe voluntad política, ¿no? En nuestro país, nuestros congresistas, nuestros políticos, y también esa, los magistrados que se unan a esto, ¿no? Y digan, sí, efectivamente nosotros vamos a amparar a las víctimas. Sí, lo podemos hacer una reforma del Código Procesal Penal del 2004 referente a la tutela razonada de la víctima. Entonces, amables televidentes, estando con el doctor Julio César Matos Quesada, él es un victimólogo, criminólogo, él conoce ampliamente de lo que es el derecho penal, pero en el derecho penal es especialista en criminología y hoy día nos está demostrando que es un gran especialista en victimología, ¿no? En un tratamiento a las víctimas. Él en su momento nos va a decir también cuántas clases de víctimas hay, porque no es solamente decir víctima es tal persona, así tan sencillo. Él nos explicará también las clases de víctimas que hay y también nos dirá, por ejemplo, en qué otros países sí han adelantado el tratamiento a la víctima, en el cual el Estado sí los protege. Y en el Perú estamos advirtiendo claramente que a la víctima no hay una protección debida, que hay unas normas que sean totalmente rigurosas, que se señale y se diga que realmente de esta manera, en esta medida, vamos a amparar a la víctima. Vamos a ir a una pequeña breve pausa y luego con el doctor Julio César Matos Quesada hablaremos ampliamente lo que es la victimología. La victimología es un estudio amplio sobre las víctimas. En el año 1973 se realizó el primer simposio internacional sobre la victimología. Entonces, ahí en ese evento académico, ¿no?, se definió, digamos, de manera permanente lo que significa la victimología, ¿no? Se realizó un concepto. Este concepto es amplio y es seguido por muchos victimólogos, incluso criminólogos a la fecha. Se definió a la víctima como el estudio científico de las víctimas, que era de manera amplia, ¿no?, a criterio de muchos victimólogos que han realizado y que han ampliado y que han mejorado quizás estos conceptos. En nuestro parecer, la victimología, ¿no?, es un estudio interdisciplinario, porque entran aspectos biológicos, sociológicos, incluso también económicos, sobre el aspecto de la víctima. Cuando hablamos de la víctima, tenemos que hablar también de dos aspectos muy importantes. Una cosa es la víctima de un delito y otra cosa es la víctima de un evento no delictivo. Por eso se habla de victimología general y victimología penal. La victimología general es el estudio de las víctimas, aquellas víctimas, ¿no?, que han sido agraviadas, perjudicadas, ¿no?, por un evento no delictivo, llámese desastres naturales, ¿no?, fuerza mayor, ataques, pues, de animales y situaciones no delictivas. En cambio, la victimología penal sí es el estudio científico de las víctimas, ¿no?, víctimas de un hecho punible, de un delito, ¿no?, que han sido victimizadas por un hecho delictuoso, criminoso. Continuando, pues, con estos conceptos, la victimología surge a nivel mundial, no es tan nueva como muchos hablan. El año 1946, ¿no?, el doctor Hans von Hentig, él es jurista alemán, ¿no?, trabajó también en Estados Unidos, trabajó en Israel, en muchas partes del mundo. Él dio una conferencia, ¿no?, por primera vez, en donde mencionó la palabra victimología. Son datos que nos dan en un famoso victimólogo argentino, Elias Newman.
Luego también resalta, ¿no?, surge la personalidad de Benjamin Mendelssohn. Él es un jurista israelí, ¿no?, que en el año 1948 también publica un libro, ¿no?, sobre nuevos horizontes y estudios biopsicosociales sobre la víctima, ¿no?, estudios de victimología, ¿no?, estudios de la víctima. Y ellos, ¿no?, Hans von Hentig y Benjamin Mendelssohn, son considerados los padres de la victimología. Existe un estudio de una criminóloga, Lucia Zentner, quien menciona a un psiquiatra estadounidense, Frederick Wertham. Ella habla de que él fue el primer, el primer profesional que mencionó la palabra victimología por allá por el año 1947. Datos que no han sido corroborados, bueno, en los muchos libros de victimología que he tenido, no han sido corroborados, solamente ella lo menciona, ¿no?, en un libro publicado por la Universidad de Oxford, ¿no?, sobre manual de criminología. Entonces, yo considero que Hans von Hentig y Benjamin Mendelssohn son los padres de la victimología. Luego he venido realizando muchos eventos académicos, se han venido publicando algunos extractos, artículos científicos, estudios sobre el tema ya de la víctima, y donde se ha comenzado a iniciar el término victimología. Recordemos que en Sudamérica, ¿no?, la primera persona, la primera profesional, una criminóloga que inició los estudios sobre la victimología, fue la autora Lola Nillar de Castro en Venezuela, ¿no? Ella publicó en el año 1969 la primera obra, el primer libro sobre victimología. Entonces, ahí estamos ponchando el libro de la víctima en la tutela del sistema jurídico penal peruano. El autor, Julio César Matos Quesada. Ahí lo estamos viendo, esta gran obra, estamos viéndolo claramente, podemos verlos ahí en pantalla, y precisamente en esta obra, en este libro tan importante de lo que es la víctima en el derecho penal peruano, también vemos que la presentación lo hace el doctor Gianluca Mateo, y el prólogo, el quien habla, el doctor Emiliano Barrosín. Estamos ponchando la fotografía del autor, del doctor Julio César Matos Quesada. Precisamente el doctor Julio César Matos Quesada también hace un saludo al doctor William Fernando Quirós, quien maestro en el derecho penal y derecho procesal penal. Hace también el saludo a sus alumnos, donde él se inició como profesor universitario. Y estamos viendo el prólogo que también lo hace el quien habla, que es maestro en derecho penal, procesal y doctor en derecho. Gracias, doctor Julio César Matos Quesada, por habernos dado la oportunidad de hacer este prólogo del contenido de esta gran obra denominada La víctima y su tutela en el sistema jurídico penal peruano y sus fundamentos victimológicos. Este libro está a plena disposición de todos los estudiosos del derecho penal y el derecho procesal penal para los criminólogos. Estamos ponchando el nombre del doctor en Derecho y maestro en Derecho Procesal Penal, quien es el que ha hecho el prólogo de esta gran obra. Gracias, como le digo, al autor de este libro, al doctor Julio César Matos Quesada. Vemos, doctor, también usted ha dado una amplia conceptualización en lo que se refiere a la víctima en la doctrina del derecho penal. Ahí estamos ponchando, por ejemplo, el libro, doctor, que esto está siendo reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Estaremos saludándolo en este momento a nuestros grandes amigos de México, también Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, que ojalá que en este momento estén viendo la gran obra publicada por doctor Julio César Matos Quesada, ¿no? Estamos viendo el saludo nuevamente a sus grandes amigos y maestros que también compartieron, y a sus alumnos que colaboraron desde el primer momento con la presencia de ser alumnos, en este caso, del doctor Julio César Matos Quesada. Nuevamente lo repetimos, el prólogo, que para uno realmente lo hace sentir muy feliz. Doctor, entonces, dentro de la conceptualización de lo que es realmente la víctima o la victimología en el campo de la doctrina del derecho penal,
usted también nos habla de la víctima, del sujeto pasivo, del creyente particular, del perjudicado, del agraviado, del actor civil, del ofendido, del damnificado. Háblenos ustedes someramente, porque realmente esto sí tiene que ver mucho con nuestro derecho penal peruano. Gracias. Cuando hablamos sobre el concepto de la víctima, a veces confundimos, ¿no?, víctima, sujeto pasivo, agraviado, y no es lo mismo. Desde el punto de vista de la victimología, la víctima, concepto es claramente establecido. Víctima es aquella persona que recibe directamente la acción delictiva, aquella persona a la que ha recibido los efectos nocivos de un hecho punible. Directamente ha sido victimizada, esa es la víctima. Sujeto pasivo es el titular del bien jurídico protegido. ¿Ya? ¿Puede coincidir con la víctima? Correcto, sí. A veces no puede coincidir, sí, también. Vamos a poner pues unos ejemplos. El agraviado, o también lo que se conoce como perjudicado o afectado, también puede ser la propia víctima, o también pueden ser los familiares de la víctima. El actor civil es aquella persona, ¿no?, titular del bien jurídico protegido, ¿no?, que se constituye como tal en una audiencia con el nuevo Código Procesal Penal ante el juez de investigación preparatoria. Entonces, si nosotros hablamos desde un primer momento, de la etapa inicial, hablamos de un agraviado. El agraviado tiene que ver algo con el contexto científico, metodológico, doctrinario, con el término jurídico de víctima, ¿o es algo distinto? En el Código Procesal Penal se utiliza de manera genérica el término agraviado. Agraviado. Esto es, pongo un ejemplo, en un homicidio, ¿no? A con un auto atropella a B, B muere, ¿no? B tiene sus hijos C y su esposa D. A es el victimario, quien ha cometido el delito, ¿no? B, la víctima propiamente. C y D son los familiares directos de B, ellos son los agraviados. No podrían ser víctimas porque el delito no ha recaído en ellos, pero sí sus efectos nocivos, ¿no? Hay un tema moral, psicológico, proyecto de vida, que los ha, menoscabado, ¿no? Los ha perjudicado, afectado. Entonces, eso es. ¿Quién es el sujeto pasivo? También B, ¿no?, que ha sido la persona a quien la han atropellado. No puede ser C o D, que son los familiares. Entonces, ahí vamos nosotros viendo el tema de quién es sujeto pasivo, quién es víctima, quién es, los agraviados. Hay otro tema también que es necesario tener presente. El sujeto pasivo, ¿no?, del delito también existen dos, ¿no?, sujeto pasivo de la acción y sujeto pasivo del delito. Sujeto pasivo de la acción es la persona que recibe directamente la acción delictiva. Puede ser también sinónimo de víctima. Pero sujeto pasivo del delito sí propiamente es el titular del bien jurídico protegido, ¿no? Un ejemplo claro te lo explico. A es una persona que tiene un vehículo y lo alquila a B, ¿no? B está manejando y la persona C la asalta, ¿no?, le arrebata el vehículo, la golpea y se lo lleva el vehículo. Entonces, y en el ámbito procesal penal, ¿en qué momento se convierte el agraviado, la víctima, en todo caso, en un querellante particular? El querellante particular tiene que ver con aquellos delitos de acción privada, ejercicio de delitos de acción privada, en donde el Ministerio Público no interviene. Recordemos en el Código Penal, ¿no?, aquellos delitos que se ejercen por acción privada son los delitos, llámese injuria, calumnia o difamación, ¿no? Y también existen otros delitos también contra la intimidad, ¿no?, que también están establecidos taxativamente en nuestro Código Penal. A ellos son los que el querellante particular también tiene la terminología de víctima, es una víctima, pero por un delito contra el honor, mayormente, ¿no? ¿Y el perjudicado? También es perjudicado. También es perjudicado. ¿Y quiénes serían también perjudicados? Sus familiares, ¿no? Alguien, lo difaman, lo implican, le indican, lo calumnian, le indican, lo atribuyen un delito que no cometió. Usted sabe que también no solamente la persona a la que le van a atribuir un delito falsamente se perjudica, también se perjudican los familiares, ¿no? Los familiares dicen que es posible, no, a tu familiar lo han insultado, entonces
a veces nosotros estigmatizamos a la familia, ¿no? No, si el papá lo han dicho que ha cometido un delito, entonces los hijos, la esposa también lo estigmatizan. Nuestra sociedad lamentablemente es así y esas cosas sería interesante cambiarlas. En lo que se refiere al tema de la víctima, ¿podríamos hablar también de niveles de victimización? Correcto. Los niveles de victimización tiene un parecido a los niveles de la criminalización, ¿no? Los niveles de victimización, ¿no? La primera son la conocida o real. Son aquellos conjuntos de denuncias, ¿no? Que llegan al Ministerio Público o a la policía. Todos lo que se conoce. La segunda, ¿no? Es la conocida o aparente. Aparente solamente hablamos de aquellas denuncias que sí efectivamente se han materializado, que sí existen en las estadísticas. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público tienen conocimiento preciso, escrito, sobre esas denuncias. Por eso son conocidas o aparentes, nada más. Y la tercera, ¿no? Son aquellas, la victimización desconocida u oculta. Quiere decir que existen muchas denuncias, ¿no? Muchos casos que no son conocidos. O sea, hablamos de un número de denuncias, ¿no? De personas que han sido victimizadas que nunca denuncian. Cuando hacemos una comparación con la criminología, ¿no? En criminología lo conocemos como la cifra negra, ¿no? Entonces, en victimología se habla de victimización desconocida u oculta. Estos niveles de victimización, pues, nos sirven poco. ¿Por qué? Porque en realidad no conocemos exactamente cuántas víctimas existen, tanto contra el patrimonio, contra la libertad sexual, contra la vida y cuerpo y la salud, ¿no? A veces, ¿para qué? Para tener una política criminal y política victimal que no existe en nuestro país, clara por parte del Estado, a efectos de contrarrestar y ver la forma de cómo disminuir estos índices de victimización, ¿no? Bueno, usted realmente lo ha dicho sin tapujos, que en nuestro país no se ha dado la preocupación debida por el respetar realmente o darle un tratamiento debido a la víctima. Ahora aparece una figura reciente, y bueno, esto es ya de público conocimiento, y hablamos, por ejemplo, sobre los delitos de flagrancia. Sobre los delitos de flagrancia y los procesos que se dan, denominados los procesos de terminación anticipada. Ya poniéndote en un plan de investigador, y como tal lo eres, no mirándolo netamente como un abogado defensor de la víctima o del victimario. ¿Qué nos podría decir usted? O bueno, en todo caso, usted inclinándose dentro de la parte que le respecta al tema que estamos tratando, ¿qué nos puede decir sobre este tema, sobre los delitos de flagrancia y los procesos que se están dando? Correcto. Bueno, esa ley que se dio, bueno, si bien es cierto, en el mes de agosto y ha entrado en vigencia en el mes de diciembre.